¿Estamos al revés? Sí, por ahora, por ejemplo. Listo, ya Guillermo está. Lo acepto. Volarte sin mierda ya. Hecho. Listo, ya Guillermo está. Lo acepto. Volarte sin mierda ya. Hecho. Listo, ya Guillermo está. Lo acepto. Volarte sin mierda ya. Hecho. Compresión y extensión. Con una... Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos la vez pasada del amortiguador de doble acción. Correcto. Estás una acción en el bound y una acción en el rebound. Correcto. Hay unos amortiguadores, o ya los amortiguadores de competición tienen la forma de graduar la velocidad con que se hace, o que pues, se efectúa pues la compresión o el alargue del amortiguador. Entonces, pues uno trabaja en la puesta a punto
mucho sobre eso con adquisición de datos o con experiencia ya en la pista. Yo creo que en el 4x4 pues no sé qué tanto podamos usar eso, pues porque estamos cambiando de terreno todo el tiempo y si lo ponemos muy duro, pues vamos a estar brincando como va a pasar. En el 4x4, William, están los amortiguadores de Fox o los King que traen graduación para cada sección en que pasa el amortiguador, hacia arriba o hacia abajo. Y usted puede graduar la dureza en cada una de esas secciones. Entonces, si por ejemplo usted va a utilizar esos amortiguadores para una competencia como la baja 1000, usted tiene que ponerlo la parte más dura casi que en todo el recorrido. Mientras que si, por ejemplo, va a hacer en un rally de regularidad, puede utilizar unos amortiguadores que en la parte central sean más suaves y en la parte de extremos sean más duros. Es un amortiguador que tiene lo que se llama en inglés un bypass. Tiene bypass dependiendo del sector donde usted quiera trabajar. Correcto. No sé, yo no me acuerdo de más preguntas de la parte de suspensión, pero sí quedamos de que nos gustaría profundizar un poquito más por la cantidad de gente que nos ha llamado y nos ha pedido que profundicemos un poco más en el tema de suspensiones. Y pues me gustaría empezar pues con la clase de suspensiones que hay. ¿Y por qué no explica a nuestros televidentes las diferencias entre un eje rígido y una suspensión de tijeras, por ejemplo? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene cada una? Algo hablamos la vez pasada de ese tema. El eje rígido, pues el eje rígido, como su nombre lo dice, es un eje completo fijo entre rueda y rueda, y que cuando una rueda cae en un hueco, lógicamente afecta la rueda contraria porque la inclina hacia un lado. Pero es un eje que no tiene movimiento independiente en cada rueda, sino se mueven las dos ruedas al tiempo. Si una cae en un hueco, pues la otra se ladea lógicamente sin bajar. Y la suspensión independiente, pues se mueve cada rueda independientemente, una suspensión totalmente independiente. La única unión que tiene entre una suspensión derecha y una izquierda es la barra estabilizadora. Ese es otro tema que sería muy bueno abordarle ahorita. Los ejes en un eje rígido van dentro del eje rígido quietos y no tienen, en una tracción trasera, por ejemplo, no tienen ningún movimiento, no tienen lo que llamaríamos en una tracción delantera una junta homocinética. Lo que sí tienen las que tienen suspensión independiente, que tienen unos ejes que tienen una oscilación, y al tener esa oscilación y fuera de su dirección, pues tienen que tener un sistema que le permita escualizar y cruzar, que es la junta homocinética, como la llamamos. Correcto, yo quería agregar ahí que pues cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. Yo creo que una ventaja de un eje rígido es la mayor despolización versus la otra, pero una de las desventajas es la poca distancia que tiene de limpieza, o sea, al libre hacia el piso. Entonces es mucho más fácil. El desplazamiento de la suspensión es muy limitado. Aquí me pregunta que, por ejemplo, una burbuja, y la comparación es una burbuja y un montero. Una burbuja, eje rígido adelante y atrás. Y la burbuja tiene espiral adelante y atrás. El montero tiene suspensión independiente adelante y eje rígido atrás. Pero tiene ballesta atrás y barras de torsión adelante. Que ese es un sistema de resorte que es poco conocido por la gente, y es una barra de torsión, como su nombre lo dice. La barra de torsión hace este movimiento, y ese es en acero de torsión, ese es el resorte. Este sistema es muy limitado en su desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. O sea, cuando queremos levantar el vehículo, son muy limitados en esto. Toca, en la mayoría de los casos que se hace ese levantamiento de carrocería, se hace bajando todo el sistema de anclaje de la suspensión para que la carrocería pueda subir. Las limitaciones son grandes en este sistema de suspensión de barra de torsión y del independiente, ¿no? Sí, pero nos da
mucho más altura al piso, por eso pues digamos que casi todos los carros que están corriendo Dakar y todo eso tienen suspensión no de barras, pero tienen suspensión de tijeras porque sí dan una suficiente, digamos, paso libre entre el carro, pero la parte inferior del carro al piso. Entonces pues tiene como ventajas, pero desventajas también tiene una limitación en el recorrido de suspensión. Claro que naturalmente. Claro, ahí estamos mezclando dos cosas, porque la suspensión original de un carro independiente es muy limitada, pero ya uno de competencia le ponen unas tijeras larguísimas, las cuales dan un desplazamiento impresionante y da una altura al piso muy, muy buena. En los vehículos de serie, lo que podemos hacer nosotros es, los vehículos de serie que tienen eje rígido, lo que podemos nosotros es ponerle ruedas más grandes para poderlo levantar del piso, para levantar el eje rígido, levantarlo del piso. La única forma son las ruedas más grandes. De acuerdo, pues tenemos muchas preguntas que no sabemos por cuál empezar. Ya hay una gente preguntando por transmisiones, porque vamos a hablar un poco de transmisiones, pero para cantidad de preguntas sobre suspensiones, pues no sé, Guillermo, ¿qué nos explica a la gente qué es una barra Panhard? Que es muy común hoy en los vehículos que tenemos en estos días, pues las Toyotas, los Nissanes, que nos salimos a disfrutar de los juegos. La barra Panhard la expliqué la vez pasada en el Toyota amarillo, ¿se acuerda? Sí. Y les explicaba que es el tensor que no permite que el eje se mueva lateralmente en el vehículo. Y la llaman la barra Panhard por mantener el eje en un extremo está cogido al chasis y en el otro extremo está cogido al eje rígido y no permite que el eje se mueva de lado a lado. Ese es el tensor del eje y se utiliza tanto en el eje delantero si es rígido o tanto en el eje trasero si es rígido. Esa es la barra Panhard y es pues indispensable en un eje rígido que no sea multilink, porque también existe el multilink y el multilink no necesita la barra Panhard. Ok, aquí tenemos una pregunta muy relacionada con eso. Dice, el Toyota amarillo que usted mostró en el anterior video no tenía barras estabilizadoras. ¿Por qué no se utilizan estabilizadoras cuando hacemos 4x4? A ver, primero que todo, tenemos que aclarar qué hace la barra estabilizadora. Pues yo digo que en la mecánica todo va en función de cómo se llama, ¿no? La barra estabilizadora, pues lógicamente que estabiliza el vehículo, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues anclando, si es una suspensión independiente, anclando un lado con el otro, ¿cierto? Que mientras uno se consume, la barra estabilizadora trata de consumir el otro lado para que mantenga el carro estable. En el Toyota amarillo vimos que no tenía barra estabilizadora adelante, pero atrás sí. Adelante no tenía, porque el eje rígido casi nunca, el eje rígido lleva la barra estabilizadora, pero para carretera y a velocidades de más de 60, 70 kilómetros por hora es necesario por seguridad. El eje rígido ayuda un poco a hacer la función, digámoslo, de la barra estabilizadora, como les decía antes, que si una rueda se comprime, afecta a la otra inmediatamente. ¿Qué sucede cuando el peso del carro se va hacia un lado? Ahora lo que decía William, si el peso se va hacia un lado, se comprime el resorte del lado, digamos, hacia el lado izquierdo, pero el del otro lado está haciendo fuerza para levantarlo, entonces está haciendo fuerza para que se voltee el carro. La barra estabilizadora comprime ese otro lado para que el carro se estabilice. Eso hace la barra estabilizadora. Y el por qué no lo tiene el Toyota amarillo es porque el Toyota amarillo está utilizado más que todo para trocha, y en la trocha afectaría muchísimo la barra estabilizadora. Vehículos como por ejemplo el Rubicon, el Jeep Rubicon, trae un sistema para desconectar la barra estabilizadora cuando estamos en trocha. ¿Por qué? Porque si otra rueda en el mismo movimiento, entonces cuando soltamos la barra estabilizadora permite que las dos ruedas bajen al piso sin levantarla y
tiene mejor tracción en la trocha. Eso quiere decir que da un poco más de descualización a la suspensión y tenemos pues mejor tracción. De los temas que hemos hablado, que pues, la idea es siempre mantener las cuatro ruedas sobre el piso y no tener por allá una volando en el aire. Esa es exactamente la parte negativa de la barra estabilizadora en la trocha, que limita el recorrido de la suspensión y entonces no puede tocar el piso e inclusive en algunos casos trata de levantar la rueda porque la otra está completamente consumida y trata de levantarla y consumirla también. Ok, perfecto. Okay, yo creo que les quedó claro. Aquí hay otra pregunta que hace una persona que dice, ¿qué es más estable en la cola, ballestas o espirales? No, lo va a hacer un carro que tenga el centro de gravedad más bajo, pendiente de los resortes. Pero lo hace mucho más suave los espirales, pero tendría que tener unos amortiguadores muy fuertes, que lo hicimos precisamente hace no mucho, lo hicimos con la asesoría de Pasión 4x4 Aventura, convertir un carro con ballestas y volverlo en espirales. Y la cola se vuelve demasiado blanda y se vuelve inestable. Se corrigió con el rebote mucho menos y se incline menos hacia los lados. Y eso, lógicamente, lo arreglaría también una barra estabilizadora. De acuerdo, sí. Hay otra pregunta que nos dicen que cuando hablamos sobre las barras de torsión para aumentar la altura, ¿es recomendable? Pues yo le puedo, sí, podemos darle más torsión a la barra, indudablemente va a bajar más las tijeras de abajo, pues las tijeras inferiores, y le va a dar más altura a la carrocería del vehículo, pero va a limitar muchísimo el recorrido de las tijeras y el carro se va a poner supremamente duro y en cualquier oscilación va a levantar una de las rueditas, que es lo que siempre queremos que pase. No solamente eso, sino que afecta el diseño, la geometría de la suspensión, que está hecha para que funcione. Vamos a suponer que esta es la tijera, para que la tijera funcione en esta posición. Si le damos más torsión a la barra, la tijera va a quedar en esta posición tratando de levantar el carro y va a trabajar muy diferente a como está diseñado. Y los topes de suspensión, una suspensión como por ejemplo la del Mitsubishi Montero, tiene tope hacia arriba y tope hacia abajo. Y entonces cuando uno le da más torsión a las barras, va a quedar contra el tope de abajo. Entonces cuando haya movimiento hacia abajo, la rueda no va a bajar y va a levantar, como decía William, la patica fácilmente. Ok, correcto. Otra que nos quedó pendiente la vez pasada, que aquí están volviendo a llegar, nos preguntan qué suspensión para uso mixto podríamos utilizar. Pues uso mixto, yo creo que se refieren a tener una suspensión para poder usar en ciudad o para poder igualmente usarla en caminos o en trochas. Pues yo creo que a eso va dirigida la pregunta. A ver, ahí yo veo dos formas de responder esa pregunta. Una es con resortes. Hay resortes progresivos. Hay resortes que son para peso constante y los progresivos son aquellos que son muy suaves en su primer movimiento y más duros hacia el final del recorrido. Eso es una cosa. La otra es, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de los amortiguadores que tienen graduaciones. Un amortiguador que tiene 23 graduaciones de dureza, pues hombre, cuando está en la ciudad lo pone en la parte más suave y cuando está en cosas extremas lo pone en la parte más dura. Y eso pues le permite que le sirva para ambos, se levante más de 2 pulgadas. Me preguntan que la vida útil de una suspensión Allman, ¿me copia bien? Sí. Está preguntando qué vida útil puede tener una suspensión Allman que se instaló en el 2010. Pues eso es muy relativo, dependiendo si tú utilizas esa suspensión en ciudad, pues le va a durar 25 años o 30 años.
se va a acabar primero el carro. Segundo, todo es muy dependiente del uso que se le dé y del mantenimiento que se le haga. Las suspensiones que instalamos... Y si eso no blindado. Exactamente, porque hay un tema que se llama, que Guillermo tocó ahorita, que se llama constant load, o sea, peso constante, que es el peso que se le agrega al vehículo, como digamos, cuando le instalamos un bumper metálico con un winche y 5 exploradoras y otras cosas. Es un peso que siempre va a estar en la parte delantera, adelante del vehículo, y eso hay que calcularlo para poder saber una suspensión, qué clase de suspensión se le puede vender o puede utilizar la persona. Si tenemos un peso constante de, no sé, de 150 kilos en la parte delantera, pues le ponemos una suspensión suave y el carro va a estar agachado todo el tiempo y no va a trabajar, la suspensión no va a hacer el trabajo que debe hacer. Entonces es muy importante saber qué accesorios le vamos a instalar al vehículo, cuánto peso le vamos a poner en la parte delantera, trasera, y hacer así los cálculos para, para los resortes, básicamente, que son los que sostienen. Toda esta asesoría la pueden recibir sin ningún problema en Pasión 4x4 Aventura. Se hacen los cálculos para saber qué suspensión se le pone. Se le pone suspensión de cierta capacidad de peso, peso constante adelante o constante atrás. Y depende de la altura que le esté dando también al vehículo en ese momento, si es una suspensión de 2, 3, 4 y hasta 6 puntos. Tantas preguntas que no sé ni cuál escoger. Bueno, ya respondimos la de los barras de instrucción. Aquí una pregunta, que tener una camioneta sin transportes implica algún problema en el carro. Pues, la suspensión son los resortes. Eso es como montarse en un carro de balineras. Los resortes son los que sostienen el vehículo y evitan que los ocupantes asuman las diferencias del piso. O sea, es lo mismo que si se montara en un carro de balineras, no tiene suspensión. La suspensión básicamente son los resortes, que la complementan los amortiguadores y los demás implementos, pero lo principal de la suspensión son los resortes. A mí me gustaría hacer una acotación ahí y explicarle a la gente que pues siempre hablamos de resortes y amortiguadores. ¿Qué hace un resorte? Un resorte sostiene el peso, hay una cosa que se llama peso resortado y peso no resortado, que el peso resortado es, digamos, la carrocería y todo el cuerpo del carro, eso lo sostienen los resortes. Si no tuviera resortes, pues no habría forma o ballestas de sostener eso. Eso siempre, los resortes, si no tuviéramos un amortiguador, irían creando unas oscilaciones y el carro iría rebotando. Me acuerdo, los que ya tenemos unos años, cuando veíamos los carros viejos que salían de un hueco y se quedaban con la dureza del amortiguador, va a pasar ese fenómeno. El amortiguador lo que hace es sostener esa energía que desplazó el resorte hacia arriba y que el carro no siga con esas vibraciones. Entonces, cuando sube el carro, el amortiguador hace una fuerza contraria a eso y lo sostiene. Por eso es muy importante que cuando vamos a poner una suspensión de 4x4, compremos el kit y no compremos los amortiguadores en un lado, los resortes en otro lado, porque los resortes tienen una energía de por sí y vienen calculados para cierto amortiguador que lo pueda manejar, llamémoslo así. Si ponemos un amortiguador muy duro, pues el carro la suspensión no va a trabajar. Si es muy blandito, pues se van a presentar oscilaciones que no las vamos a querer en el vehículo. Aquí hay otra pregunta que dice que mi querido amigo Nico Bedoya, ¿cómo funcionan las suspensiones con doble amortiguador? Pues el doble amortiguador lo que hace es reforzar el trabajo del amortiguador original. Si usted tiene un trabajo muy fuerte, una competencia por trocha, pues necesita que el amortiguador, un refuerzo sobre el amortiguador. El amortiguador pues hace el freno de 2 amortiguadores en vez de 1. Eso utilizo yo, por ejemplo, en el carro de Camper Cross, adelante y atrás, en
tengo en vez de 4 amortiguadores, tengo 8. Y pues lo que hace es frenar el movimiento oscilatorio del resorte con más fuerza. Correcto, y así podríamos usar resortes también un poco más duros para evitar tanto del famoso pound que preguntaron. Otra pregunta. Y la transferencia de pesos, minimizar la transferencia de pesos, que es una parte geométrica que no pues, vamos a tener siempre de controlar. Otra pregunta que hacen sobre los espaciadores en las ruedas. Los espaciadores en las ruedas se utilizan, en algunos casos, la gente lo utiliza para que se vea más bonito el carro. Se supone que también técnicamente le daría un poco más de estabilidad por darle más trocha, pero los carros están diseñados para que el ring vaya en un sitio exacto para que el rodamiento no haga un esfuerzo mayor. Eso empieza a dañar rodamientos, terminales, tiene negativas. Ok, nos preguntan cómo se puede suavizar una suspensión con muelles. Esa pregunta me la han hecho a mí varias veces y yo le tengo el ejemplo perfecto. Toda la vida han visto ustedes que los Toyotas viejos son muy duros. Eso es una acabarriñones impresionante. Pero los Land Rover no. Los Land Rover son más bien suaves. Ustedes han visto por qué. El Toyota llega a tener entre 7 y 8 hojas de resorte gruesas atrás. Vamos a hablar de la parte trasera. Mientras que el Land Rover tiene hojas de resorte muy delgadas, pero tiene como 12 o 14 hojas de resorte. Eso hace que sea más suave. Si son las ballestas originales, la única forma de suavizarlo que le quitaría altura es quitándole hoja. Eso de todas maneras daña el diseño original, la geometría original. Eso, meterse con esa de movimiento a la geometría de la suspensión. Pero como dice Guillermo, esos son temas y ya empieza uno a engallar el carro a costa de formar la geometría del vehículo, cosa que no lo recomendamos, sino pues el vehículo es un mundo totalmente, cada pieza del vehículo es un mundo muy especial y créanme que los que diseñaron eso saben más que cualquiera de nosotros. Entonces, tratemos siempre de usar cosas homologadas o muy bien hechas por kits, como le dije anteriormente con el tema de los amortiguadores y los resortes, porque pues, le han tirado un poquito más de número y diseño a esos temas. Aquí, entonces, ya hay un... Perdón, los espaciadores te preguntaban que hasta qué medida se podría utilizar un espaciador. Entonces, entre menos le ponga espaciador, mejor, ¿no? Yo digo que media pulgada no tiene problema, pero de ahí para allá va a tener problemas. Sí, vuelven y recalco que estamos cambiando los puntos de apoyo, los puntos de trabajo de los rodamientos y puede que funcione y les va a funcionar un tiempo, pero eso pues, va en contra de la durabilidad del rodamiento o de un terminal de dirección. Aquí la gente está empezando a preguntarnos sobre el funcionamiento de un diferencial. Aquí le hacen una pregunta a William Rudd. No, ¿por qué no explicamos primero qué es un diferencial para que la gente sepa qué es un diferencial y después le explicamos a la gente qué es un bloqueo diferencial? Ok, correcto. Empecemos por el nombre, se llama diferencial. ¿Por qué se llama diferencial? Como les decía anteriormente, todos los nombres en mecánica se refieren hacia lo que hacen. El diferencial diferencia el giro de una rueda a la otra. Ahora, William, explíquenos cómo. Ok, la rueda externa de un vehículo, cuando cogemos una curva hacia el lado izquierdo, las ruedas derechas van a tener que andar mucho más rápido que la rueda izquierda para que no empiece a haber una interferencia en las dos
en los dos movimientos. Si tuviéramos un eje rígido, pues prácticamente no se podría casi ni doblar porque no hay forma de que haya ese cambio de dirección tan fácil, más aún en las ruedas delanteras. Entonces, siempre los diferenciales, ustedes cuando se entierran, por ejemplo, lo primero que ven es que solo se mueve una rueda. Entonces dicen, miércoles, pero ¿por qué se mueve solo una rueda? Pues porque está llamamos como independiente ese tema de las dos llantas para poder que los carros doblen mucho más fácil y no tengan eso pues conllevaría desgaste de llantas a una cantidad de conducciones muy complicadas, y todos los carros del mundo, pues hasta al menos los eléctricos, tienen diferencial. Para el 4x4, pues lo que acabo de nombrar es que siempre que tenemos el bloqueo diferencial, ¿Memo me está copiando? No. Bueno, mientras que Guillermo se sintoniza, yo les voy a explicar cómo funciona un bloqueo diferencial. Bloqueos diferenciales hay de diferentes formas. Hay bloqueos diferenciales eléctricos, hay bloqueos diferenciales neumáticos, hay bloqueos diferenciales hidráulicos. Y básicamente lo que hace un bloqueo diferencial es unir una rueda con la otra. O sea, poner al 100% los ejes unidos. ¿Para qué? Para que haya tracción en las dos ruedas al mismo tiempo. Cuando, digamos, nos ha pasado seguramente muchísimos a todos los que estamos acá, eso. Entonces, la que necesitamos que nos patine es la que está un poco más, es la que está apoyada, pero pues como tenemos un diferencial normal, pues nos va a patinar siempre la liviana. ¿Qué hace el bloqueo diferencial? Lo aplicamos y básicamente lo que hacemos es actuar el bloqueo diferencial y se unen los dos, bien sea traseras o delanteras, y vamos a tener una mucha mejor tracción y vamos a poder salir del problema. Se me desconectó Guillermo. Dirán ustedes, pero sí que estamos hablando de 4x4, los carros tienen tracción en las cuatro ruedas. Pues sí y no. Cuando aplicamos la doble transmisión, que nosotros decimos, vamos a poner la 4x4, resulta que hay diferencial adelante y hay diferencial atrás. Entonces no vamos a tener una tracción total en las cuatro ruedas en ese momento. Listo, bueno. Ya volvió Melito. Melito estaba explicándole el tema que cuando ponemos 4x4 no tenemos tracción en las cuatro ruedas en ese momento porque tenemos diferenciales. Por favor, siga usted y termina de explicar el tema de los diferenciales, de los bloqueos de diferencial. Los diferenciales, o el diferencial, cuando tenemos un 4x2, es indispensable en cualquier vehículo, camión, bus, Renault 4, el carro que sea, siempre va a tener un diferencial que le permite cruzar, como explicó William ahorita. Cuando entramos en un sitio difícil o una de las dos ruedas pierde tracción, en ese momento el diferencial ya vuelve negativo, contraproducente, especialmente cuando entramos en camino destapado. En ese momento va a patinar una sola rueda porque el diferencial hace que la tracción se vaya a la rueda que menos resistencia tenga. Mientras estemos en el pavimento, las dos ruedas van a tener tracción full, sin ningún problema. En el pavimento que tenga, esté limpio, tenga la misma tracción. Si en uno de las dos ruedas o en el pavimento, la tracción se nos va a ir arena, porque tiene arena sobre la superficie. Igual si le levantamos del piso va a girar una sola rueda. Entonces esto es muy contraproducente en el 4x4. Entonces, ¿qué hace el bloqueo de diferencial? Pues simplemente bloquea ese diferencial. Manda la tracción exactamente igual a ambas ruedas. En la parte de adelante tenemos otro diferencial, ¿no? Cuando ponemos el 4x4, en las dos ruedas delanteras hay otro diferencial, el cual va a suceder lo mismo en el trasero. La tracción se va a ir hacia la rueda que
menos tracción tenga. Ahí existen teras, pero esas son más peligrosas porque al cruzar sobre piedra o sobre superficies muy adherentes puede tener el peligro de llegar a romper uno de los dos ejes. Por eso es uno de los motivos que casi que ninguno de los carros originalmente traen el bloqueo diferencial, y los que lo traen cuando se conecta, traen una luz muy fuerte en el tablero, advirtiéndole que tiene el bloqueo diferencial para que en el momento en que salga del sitio difícil quite el diferencial para que no vaya a haber peligro de que se rompa alguno de los ejes. Porque aquí nos preguntan que cómo funciona el bloqueo del diferencial, me imagino que internamente. Pues como ya les comenté, hay diferenciales mecánicos, hay diferenciales eléctricos, hay diferenciales neumáticos, pero pues básicamente tienen un concepto mecánico muy parecido, que es unir mediante un movimiento interno que se hace en el diferencial, unir los dos ejes. Para explicarle pues, fácil. Exacto, sí, tenemos en la parte técnica, unos lo hacen eléctricamente, otros lo hacen mecánicamente, otros lo hacen neumáticamente, y si nos metemos a explicar cómo funciona cada uno de estos, se nos complica la vida un poquito. Nos tocaría tener piezas para poderlas mostrar y mirar la parte técnica de cómo funciona, pero realmente lo que hacen es volver un eje rígido, la tracción o la fuerza hacia un solo eje. Ok, hay una pregunta muy interesante que seguramente todos han y hemos sufrido de ese tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando le cambiamos el diámetro de las llantas? O ponemos unas llantas, por decir algo, el carro viene con unas llantas 30 y por cuestiones de que queremos hacerlo, pusimos unas llantas 33 o 35. Entonces, lo primero que vamos a sentir es que el carro perdió fuerza. Naturalmente, pues no es que haya perdido fuerza porque la fuerza la tiene, lo que pasa es que se cambió absolutamente la relación con el cual el carro venía configurado. Hay una fórmula que si quiere, con mucho gusto se la doy, pero es un poquito larga de explicar. Bueno, no es fácil de explicar, es revolución del motor con el desarrollo de la llanta, eso dividido por el cambio sobre el diferencial. Entonces, podemos volver a tener esa misma relación original que tenía el vehículo haciendo un cambio en la relación de los diferenciales. La caja no la tocamos para nada. Por decir algo, el carro venía con una relación 438, unas llantas grandísimas, y para volver otra vez básicamente a su comportamiento original, debíamos poner una relación 510 o algo así. Entre más alta la relación, es más picada. Entre más cerca a cero, es más larga la relación de la transmisión. Entonces, pues, ahí se tiene que meter la mano en el bolsillo porque hay que volver a relacionar. ¿Cuál es la relación, Willy? ¿Perdón? La relación es la diferencia entre estos dos piñones. Exacto. Qué bueno que tenía eso usted. Sí, digamos, ahí el speed, que es el piñón pequeño, aquí está el speed y la corona. El speed por algo tiene 18 dientes y la corona tiene 50 y pico. Entonces dividimos en los números de dientes sobre el número de dientes del speed y eso nos va a dar un número. Eso nos va a dar un valor, 438. La mayoría de vehículos 4x4 viene con 410 o 438 más o menos, que es la relación entre la corona y los números de la corona del diente y los números de la corona del speed. Para volverla volver a su relación original y que nos vuelva a tener la misma fuerza y nos podamos encaramar por donde queramos, como siempre decimos, hay que volver a hacer a relacionar, pero teniendo en cuenta la variable, no es una constante, es una variable del desarrollo de la llanta que pusimos. Ahí nos preguntan que la diferencia entre un bloqueo antipatinaje y un patinaje, que si existe alguna diferencia.
Venga, bloqueo. eso volvemos a entrar en la parte técnica. Perdón, el LSD. Hemos desconectado. Hay bloqueos o hay diferenciales que traen un sistema que se llama LSD, que es el Limit Sleep Differential, que lo que hace es, no necesita ni actuarlo ni nada, sino viene ya incorporado en los vehículos con una serie, bueno, hay varios tipos de LSD, pero el más común y el más fácil de entender viene con una serie de discos que siempre están haciendo fricción, o sea, digamos, no vamos a tener 100% de la tracción en las dos ruedas, pero sí vamos a tener un porcentaje importante de que el motor, esa fuerza que se nos está perdiendo de la rueda liviana, nos pase a la rueda que está parada. Eso se utiliza mucho en competición, en carreras de circuitos, y uno puede graduar qué cantidad de unos ángulos del diferencial, y eso lo utilizamos mucho en competición. En vehículos 4x4 hay muchos vehículos hoy día que vienen de fábrica ya con ese dispositivo para ayudar a tener tracción al carro y no tener que tener un bloqueo diferencial 100%. Creo que es el que está mostrando Guillermo en este momento, no lo veo muy bien, pero es básicamente ese. ¿Tienes algo que apuntar, que anotar ahí, Memo? Memo está viejito, ya se volvió sordo. Bueno, ¿qué más otra pregunta tenemos así interesante? Otra diferencia, ¿cómo sabe qué tipo de relación usar con? Sí, ya respondimos esta de cómo sabemos qué relación usar cuando se le cambia. Un poquito más matemático que es un poquito largo de explicar aquí. Si la persona quiere volver a tener su relación exacta, en pasión 4x4 que necesita su vehículo para volver a tener la potencia que tenía antes en las ruedas, porque digo yo, la potencia la tiene en el motor, no hemos cambiado absolutamente nada, la potencia está en la caja, lo que cambiamos fue la relación el backbone, la relación que tenía el vehículo antiguamente por una relación con una llanta mucho más largas que lo van a volver más lento, más rápido al final, pero mucho más lento a la salida. ¿Qué ahora se me desconecta el brillo? Memo, no lo volví a ver. Sí, ya está. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras películas? ¿Cómo la qué? Cambiar el tamaño de la llanta. Claro, me preguntan que si cambiar la circunferencia de la llanta cambia la velocidad en el velocímetro. Sí, señor. Le va a cambiar la velocidad del velocímetro. Don Guillermo, bienvenido otra vez. Explíquele al señor por qué. Al tener un mayor diámetro de la rueda, cada vez que da una vuelta, la rueda avanza mucho más. Vamos a decir, entre una llanta de 30 pulgadas contra una de 33 pulgadas, pues va a avanzar en cada vuelta 3 pulgadas más. Lo que va a mostrar el speedometro va a ser una cosa diferente, porque la señal la toma de la salida de la caja de cambios, que sigue girando pues a la misma velocidad, pero el carro avanza más con unas ruedas más grandes. Por eso va a cambiar pues la velocidad que marca. Una parte importante cuando corríamos rallies hace tiempo era hacer la corrección del odómetro. Entonces lo que hacíamos era, llegábamos a un sitio, una carretera en donde había un poste de kilometraje, parábamos ahí, poníamos a hacer el odómetro y andábamos 1 kilómetro exacto hasta el siguiente poste y veíamos el error que habíamos producido cambiando un diámetro, un desarrollo de llanta. Entonces con esa constante ya nos íbamos tratando de corregir todas las cosas, pero sí, naturalmente cambia la relación o sea, la lectura del spirómetro. De igual forma, al poner llantas más grandes, no solamente cambia el speedometro, sino cambia
la potencia del vehículo, se vuelve, si es más grande, se vuelve más sonso, pierde fuerza porque le cuesta más trabajo girar una rueda de mayor tamaño. Correcto, aquí nos hacen otra pregunta que sí, ¿se puede instalar bloqueo diferencial en vehículos que no lo traen de fábrica? La respuesta es sí, siempre y cuando usted encuentre un producto bueno, homologado, ojalá homologado, que los hay de muchas marcas buenas. En Pasión 4x4 Aventura tenemos la facilidad de conseguir la mayoría de marcas americanas o europeas. Y si verdaderamente quieren hacer trocha, es muy importante tener un bloqueo diferencial. El bloqueo diferencial lo saca uno de unos virus que a veces parecen bobos y se van volviendo más complicados y más complicados y se van enterrando y después se vuelve un poquito más difícil sacar el vehículo. Sí, vale la pena indudablemente poner un bloqueo diferencial siempre y cuando usted pues vaya a hacer un 4x4 extremo, pero en cualquier momento, en cualquier enterrada, eso le ayuda muchísimo. Pregunta que si es malo recorrer muchos kilómetros con la rueda, con la 4x4 activada. A ver, yo le contesto eso con la experiencia. Yo corrí rallies varios años, corrí en una 4x4 y mantuve siempre el 4x4 puesto, levanté 140, 150 kilómetros por hora y nunca me molestó, siempre funcionó el 4x4 sin problema. O sea, que realmente depende muchísimo del fabricante. La verdad, lo único que puede suceder es que al caminar con 4x4 puesto, por ejemplo, en pavimento, es que hay mayor desgaste de ruedas, se van a frenar las ruedas al girar en una curva, se frena porque nos hace falta un diferencial en el centro. El que sí tiene, por ejemplo, aquellos que son full time 4x4, tiene un tercer diferencial en el centro y que permite que el carro rodar con 4x4 siempre. Sin embargo, pues no es recomendable utilizarlo en superficies de mucha adherencia como el pavimento, como cemento, porque pues hay mayor desgaste de las piezas y mayor consumo de combustible, mayor desgaste de llantas también. Ok, yo quiero hacer apoyar ese tema. Es muy importante tener un cardán delantero en muy buen estado, porque pues, como dice Guillermo, cuando corríamos no podíamos quitar la doble transmisión y andaba uno a 170, 180 en pavimento con un supuesto, y en donde se llegara a caer o romper el cardán delantero, pues el tema es de seguridad es muy complicado. Entonces, por favor, siempre tener su cardán delantero bien balanceado, con las crucetas buenas. La gente no le para bolas a eso porque nunca lo usan, o muy esporádicamente lo usan, entonces pues no le hacen mantenimiento a las crucetas. El día que lo pongan, entonces empieza chic, 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 que quiere decir que ya una cruceta está en mal estado y vamos a poder tener, pues, vamos a tener problemas con la doble transmisión. Se nos está acabando el tiempo, señores. Vamos a tratar de responderles un par de preguntas. Esto lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que esto es una conversación de amigos para que nos gocemos este deporte, lo podemos llamar así, pero lo hagamos con seguridad y bien recomendados. Aquí hay una pregunta de mi querido amigo Luis Fernando Medina, que tiene una camioneta que unos botones de arriba que no tiene ni idea por qué son. Ahí está. Es más, tuvimos por allá un paseo en que dije yo, qué machera, cómo subió de bien. Me imagino que le puso el A-Track y le puso el DAC. ¿Y esa vaina qué es? Me dice el hombre. Pues a ver, el A-Track, control de tracción electrónica, un control de tracción electrónico que detecta, no necesita bloqueos de diferencial. Él detecta qué rueda está patinando y el sistema electrónico frena la rueda que está patinando y de esa forma le toma el pelo al diferencial
y envía la tracción a la otra rueda. Y eso sucede en las 4 ruedas, o sea, tiene un control electrónico total en las 4 ruedas, enviando la tracción a la rueda que en su momento lo necesite más. Y el DAC es el control de descenso, que solamente se puede poner cuando está en bajo puesto. Es un control que baja, la camioneta puede bajar inclusive en neutro, y ella baja frenada a una velocidad de aproximadamente 6-7 kilómetros por hora. Bueno, muy bien, yo creo que aquí le contestamos a don Fernando, es mejor que se quede con los Suzuki viejitos porque esto no, esta tecnología moderna no es para él. Sí, amigos, como les estaba diciendo, pues esperamos verlos la próxima vez. La próxima vez queremos hacer este programa mucho más didáctico, ya mostrándoles piezas, mostrándoles qué es cada pieza. Desafortunadamente, pues por este encierro en que estamos, pues no lo podemos hacer, pero les agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado. Y les quedamos debiendo respuestas muchísimas, pero vamos a tener tiempo para poder ayudarles, colaborarles. La idea es que se dejen asesorar bien y la única forma de que las cosas funcionen es haciéndolo bien desde el principio. Esa es una regla número 1. El speed, que es el piñón.